Soy Clara y mi historia no comienza con el silbato de un tren ni el rugido de un motor a reacción, sino con el aroma de la tierra húmeda después de una lluvia de verano en un pequeño pueblo llamado Arroyo Sereno. Un lugar donde cada casa tiene un pequeño jardín de rosas y los susurros de los vecinos resuenan más fuerte que las campanas de la iglesia los domingos. Mi padre, un hombre con las manos curtidas por el trabajo de la construcción, siempre llevaba consigo un orgullo silencioso, pero ese mismo orgullo fácilmente se convertía en una sombra que proyectaba sobre mi vida. Quería que yo fuera una extensión de sus deseos incumplidos, una contadora en una universidad local, una mujer segura y útil. Pero yo encontré mi propia luz en los números, en la historia, y más que nada, en el sueño de servir. Cuando un reclutador de la Academia Naval llegó a mi instituto, hablando de majestuosos barcos, horizontes abiertos y la promesa de un propósito mayor, algo en mí se despertó. Era una sensación de destino, como si una brújula hubiera encontrado su verdadero norte. Mi padre vio la carta de aceptación como una factura no deseada, un rechazo a lo que él quería que yo fuera. Te devorarán, dijo, llorarás y volverás a casa arrastrándote, y tendré que explicárselo a los vecinos. Mi madre, más suave, simplemente puso el folleto debajo de un imán con forma de faro en la nevera, como un susurro, hay una luz para ti. La academia fue un crisol que me forjó en una mujer resistente, enseñándome a respirar cuando mi pecho quería estallar, a coser mis propios bordes deshilachados antes de que otros se dieran cuenta. Cada vez que regresaba a casa con mi inmaculado uniforme blanco, mi padre me presentaba no por mi nombre, sino con la palabra ella, y añadía, ella tiene ideas. Su broma sobre si el uniforme venía en talla de hombre, siempre flotaba entre nosotros como algo muerto. Aprendí a pasar de largo. A lo largo de esos años, fui testigo de cómo la envidia puede carcomer a un hombre, como el resentimiento puede agotarlo. Cada vez que ascendía, la llamada a casa era más corta, más fría. No seas presumida, dijo cuando me convertí en teniente. Un título de papel, refunfuñó cuando me convertí en comandante. Cuando me puse las insignias de almirante no dijo nada. Me envió un pulgar hacia arriba, su primer y último emoji. Quizás te preguntarás por qué seguí intentándolo. Porque el deber no es solo hacia adelante, sino hacia arriba. Porque hay mujeres jóvenes observando. Porque el trabajo importa para los marineros cuyas manos aún recuerdan el peso de una cuerda a las 2 de la madrugada, para las familias que esperan 3 despliegues seguidos. Porque el servicio te enseña una paciencia larga. Y la paciencia larga te permite sobrevivir a las 1001 pequeñas dudas. Y porque incluso cuando dejé de esperar la bendición de mi padre, una parte obstinada de mí todavía creía que él podría tropezar con el orgullo. La primera señal de fractura no llegó como un estruendo, sino como un suspiro. Un periódico local publicó un artículo sobre nuestra almirante del pueblo, mitad adorable, mitad cauteloso. El reportero se equivocó en 2 días y acertó en una cita. La única que podría habernos salvado si alguien hubiera escuchado, liderar significa recordar a quién sirves. Mi padre recortó el artículo y lo dejó en su escritorio, un círculo de café creciendo desde la esquina, como para mostrar que estaba dañado. Esa tarde cuando me pasé, dijo, ¿crees que eres mejor que este lugar? Le dije, no, creo que pertenezco a más de un lugar. Él escuchó lo que quiso. Su mandíbula se apretó. Ese fue el día en que empezó a usar la palabra ellos para referirse a la gente de uniforme, como si yo no estuviera justo delante de él. Había visto suficiente dolor en el mundo para saber que la amargura tiene una forma de reclutar cómplices. Un primo comenzó a repetir sus frases. Un vecino me advirtió que no llevara la política al desfile del 4 de julio, queriendo decir, no te pongas demasiado erguida frente a la banda. Los hombres del restaurante seguían comiendo sus huevos y se referían a mí deliberadamente como la soldado. Casi era gracioso hasta que dejó de serlo. El día en que mi madre encontró un folleto pegado bajo el limpiaparabrisas de su coche anónimo y mal escrito, que sugería que había recibido un trato especial. Lo dobló cuidadosamente, me lo entregó y dijo, tu padre tiene amigos que creen que están ayudando. Sus manos temblaban. Me guardé el papel en el bolsillo y le dije que ya pasaría. No le dije que los rumores no pasan. Se calcifican. Así que cuando preguntas cómo un padre descuelga el teléfono y dice tu nombre a un extraño, que lo introducirá en un sistema para imprimir un papel, que se meterá en una carpeta, que subirá a un coche de policía hasta un salón de baile donde un cuarteto dejará de tocar a mitad de un saludo. Te respondo así. Un hombre no salta de un acantilado en un solo día. Baja una pendiente y lo llama quedarse quieto. Se dice a sí mismo que está protegiendo algo, su orgullo, su pueblo, su historia. Se convence de que tú ya le habías robado esas cosas. Cuando llega al borde del acantilado, el terreno detrás de él ya se ha derrumbado. Todavía llevo conmigo Arroyo Sereno,
la cafetería, el río, el porche con el tablón suelto que te engancha el talón si te olvidas de ti mismo. También llevo las buenas voces. Y los hombres mayores que me enseñaron a poner una escuadra, y las mujeres que daban guisos como sacramentos. Llevo la quietud de mi madre en el apretón de manos del pastor y el asentimiento del comandante veterano. Los llevo a cada habitación donde alguien confunde un uniforme con una armadura contra el dolor. El dolor encuentra su camino. El honor también. No siempre puedes tener ambos a la vez, pero puedes permanecer el tiempo suficiente para que uno te enseñe a soportar el otro. Eso es lo que aprendí antes de las medallas, antes de los saludos, antes de que se abriera ninguna puerta para rescatarme de una mentira. Las raíces de la traición son locales. La cura es más grande. No me convertí en almirante ganando discusiones en casa. Me convertí en almirante aprendiendo a ganar. A dejar que las tormentas pasaran sin alterar mi propósito. La academia hizo concreta esa lección. Antes del amanecer, el patio de armas se convertía en un latido de pies, aliento, órdenes y acero. Estudié hasta que los números se mantuvieron firmes en mi cabeza, corrí hasta que el horizonte dejó de tambalearse, y aprendí a recibir una corrección sin perder un milímetro de estatura. La navegación me enseñó las matemáticas del riesgo, la náutica, la gramática de causa y efecto. Haces un plan, luego un plan de contingencia, y luego aprendes a confiar lo suficiente en el de al lado como para desechar ambos cuando el mar habla. Servir en el mar me dio una segunda columna vertebral. Puedes memorizar los tiempos y aún así no saber nada hasta que una pared de agua verde se eleva como un edificio en movimiento y la cubierta se inclina en ángulos sin nombre. Aprendí cómo un barco habla a través de tus botas. Como el silbido cambia medio tono antes de que un rodamiento se sobrecaliente. Como la gente te seguirá si te ve a las 2 de la madrugada cuando el café está quemado, el libro de registro manchado, y la única recompensa es otra hora bien hecha. Los viejos jefes fueron mis maestros. Me enseñaron lo que importaba y lo que solo parecía importar. Cómo decir hazlo de nuevo sin enfado y cómo decir es suficiente sin disculpas. No fui ascendida porque fuera una novedad. Fui ascendida porque las misiones terminaron como estaban dibujadas en la pizarra en lugar de como la ansiedad imaginó a medianoche. Mi primer oficial al mando. Cometí el error que cometen los capitanes novatos. Expliqué demasiado. Un jefe con voz de alquitrán gruñó y dijo, señora, no necesitan poesía. Necesitan una imagen. Tenía razón. Empecé a dibujar cajas y flechas en una tarjeta de bolsillo. Antes de cada maniobra, algo que un marinero podía ver y saber exactamente dónde poner las manos. Ensayamos hasta que la memoria muscular se convirtió en cultura. Cuando es necesario, la cultura es lo que mantiene el agua fuera y el pánico bajo control. Aún así, llegaron cosas difíciles. Perdimos a un marinero en el mar cuando una cuerda se rompió inesperadamente. Escribí la carta a su madre 3 veces y envié la cuarta. Las 3 primeras intentaron encontrar un significado donde solo había ausencia. La cuarta dijo la verdad y no prometió más de lo que la memoria podía retener. Su unidad se presentó para el siguiente turno, y yo estuve con ellos, no porque fuera valiente, sino porque la cubierta no se preocupaba por tu dolor, y el mar solo recordaba la competencia. Las juntas de selección prestan más atención a los resultados que a los discursos. Me moví del barco al personal y viceversa aprendiendo cómo se toman las decisiones, cómo se estancan y cómo desaparecen, la diferencia entre secreto y privado, el temperamento de los presupuestos, la impaciencia de los horarios. Más que nada aprendí a escuchar la pregunta detrás de la pregunta cuando un joven oficial llamaba y pedía 5 minutos. Señora, ¿qué debo hacer? A menudo significaba, ¿seguirá confiando en mí si elijo mal? La respuesta era una presencia constante. Mantienes la puerta abierta, la espalda recta y las promesas lo suficientemente cortas como para cumplirlas. Los encargos me llevaron cerca de las operaciones especiales que suenan glamurosas desde lejos. De cerca, era logística elevada a un nivel de nervios y tiempo que no se podía enseñar fuera de las consecuencias. La primera vez que informé a un equipo combinado de comandos, reduje a la mitad las diapositivas y dupliqué los espacios en blanco. Solo rodeé lo que la intuición no podía proporcionar. Un oficial superior con cara serena y rodillas destrozadas me dijo después, señora, eso estará bien. En ese mundo hay pocos elogios más grandes. Trabajar con ellos exigía un nuevo tipo de silencio. Los mejores no son ruidosos cuando son mejores. Son meticulosos con los vendajes para ampollas, las baterías y las promesas. Guardan las supersticiones y las listas de control en el mismo bolsillo. Odian las palabras desperdiciadas y respetan las palabras necesarias. La confianza llega de la forma en que siempre llega allí. A tiempo, nunca aproximada.
conociendo la tercera opción en el mapa, admitiendo lo que no sabía antes de que otra persona pagara por ello. Gané suficiente confianza para que cuando algo lejos de casa necesitaba hacerse, mi teléfono sonaba y la pregunta era simple. ¿Puedes mantenerlo unido? La respuesta fue sí. Y luego un plan y luego un vuelo a las 3. Las noticias de los ascensos llegaban a casa como informes meteorológicos de otro continente. Cuando me puse una estrella, el pastor escribió una nota en una tarjeta aérea y se la dio a mi madre en la iglesia. Cuando me puse 2 estrellas, el comandante de la VFW envió un ramo de flores que parecía un desfile metido en un jarrón. Cuando me puse 3 estrellas, mi padre se quedó mirando su café y dijo que eso era el límite. Cuando me puse 4 estrellas, no dijo nada, lo que lo decía todo. En el restaurante les dijo a todos los que quisieron escuchar que el rango era político, y que la política era para los que no sabían cómo manejar un martillo. Sabía que no debía discutir con un sermón pronunciado para una audiencia de huevos y tocino. Mantengo mi historia honesta porque la vida se niega a ser de otra manera. Firmé una papeleta de viaje en la casilla equivocada y pasé días desenredándola porque la ética no es un eslogan. Es un papeleo bien hecho. Reprendí a un teniente delante de un oficial subalterno y me disculpé delante del mismo oficial subalterno porque la dignidad es indivisible. Me perdí un funeral cuando el tiempo cerró un aeropuerto y escribí una 5ª carta a una madre cuya paciencia superó la mía. Estas no son las páginas glamurosas de una carrera. Estas son las páginas reales. Cuanto más cerca me acercaba a la cima, más desviaba mi atención de mí misma al trabajo. Los reporteros querían personalidad. Los marineros querían previsibilidad. Di lo segundo e intenté ser educada con lo primero. Una revista pidió una foto de mis artículos esenciales diarios extendidos sobre una mesa. Envié una lista, mapas, bolígrafos, una pequeña linterna, un teléfono que no podía tomar fotografías y la palabra planificar en un trozo de papel rasgado. No lo publicaron. Está bien. Esencial debería seguir significando esencial. El trabajo me llevó a través de océanos y a habitaciones con alfombras lo suficientemente gruesas como para tragar un tacón. Informé a hombres que se jactaban de haber estrechado la mano de mi padre cuando eran jóvenes, y a hombres lo suficientemente jóvenes como para ser mis hijos que mantenían las manos planas sobre la mesa cuando la conversación se ponía difícil. En cada habitación, mantuve una silla vacía en mi mente para los marineros que vivirían las consecuencias de lo que decidíamos. Eso hizo que mis declaraciones fueran más cortas. En algún momento su desaprobación dejó de ser una herida y se convirtió en un tipo de clima. No puedes convencer al viento de que se comporte. Te vistes para ello. Lo rodeas. Registras la dirección y sigues con tu trabajo. A veces respondía a mis llamadas. Cuando lo hacía hablábamos del tráfico y las facturas y la furgoneta de un vecino que finalmente se había averiado. Nunca preguntaba por las personas cuyos nombres llevaba como cuentas de rosario. Dejé de dar detalles, no porque fuera reservada, sino porque entregarle mi trabajo era como poner una bandera limpia en una mesa embarrada. El ascenso al rango más alto no se sintió como una victoria, sino como una asignación. La ceremonia fue breve. Pensé en los oficiales y suboficiales y en las mañanas del desierto que te secan la boca justo antes del amanecer. Después volví al trabajo. Los meses siguientes fueron un laberinto de informes, presupuestos y una investigación sobre un incidente de adquisición que podría haberse convertido en un escándalo si lo hubiéramos permitido. No lo permitimos porque la disciplina es un hábito mucho antes de que se convierta en un titular. Así que cuando llegó la invitación a la gala de mi ciudad natal, acepté, no porque necesitara aplausos, sino porque no me gustaba la idea de que el orgullo local perteneciera a la voz más ruidosa. Planeaba levantarme, recibir la placa, leer los nombres de los suboficiales en voz alta y clara, y recordarle a la ciudad que el servicio no era un extraño que solo aparecía en un desfile. Sabía que mi padre estaría allí con la mandíbula apretada, midiendo cada enunciado en busca de arrogancia. No sabía que había encontrado otra audiencia, una que respondía al teléfono a la primera llamada y lo escribía todo con tinta. La noche llegó casi como el tiempo. Puedes verla formarse mientras tus amigos insisten en que el picnic saldrá bien. Plancho mi uniforme, reviso el pequeño alfiler plateado cuyo cierre se afloja en los peores momentos, y meto mi discurso en el bolsillo junto con una foto de un equipo con el que todavía sueño. Una vez al mes, camino bajo las banderas y las luces de las arañas, asiento a los hombres que una vez prometieron rezar por mí y tomo asiento. Sé quién soy. Sospecho quién había decidido ser. Todavía no sabía hasta dónde había decidido llegar. Las traiciones no llegan como un trueno. Llegan como recados. Un primo preguntó por la fecha de la gala. Un vecino se preguntó si el salón tenía una entrada lateral o solo la principal.
Un hombre de la ferretería mencionó la aplicación de escáner de la policía que mantenía abierta en su teléfono y dijo, se oyen algunas cosas. La gente no lo dice en serio hasta que lo dice. La semana antes de la gala, mi madre dejó un mensaje de voz que empezó 3 veces y llegó al final en la cuarta. Tu padre ha estado pasando tiempo en el bar de Pepe. Allí hablan alto. No llegues tarde esta noche. No dijo lo que yo ya sabía, y le gustaba más su voz cuando la habitación se inclinaba hacia él. El orgullo necesita testigos. La venganza los anhela. Meses antes habíamos desenredado un incidente menor de adquisición antes de que pudiera convertirse en un titular. Era una trivialidad que cualquiera con más afán por el escándalo que por la precisión podría haber hecho parecer importante, un artículo mal etiquetado en una lista de envío. Un nuevo empleado de envío. Un retraso en la conciliación de un artículo porque una actualización de software se quedó atrás del memorando de política. Lo corregimos como los adultos corrigen las cosas. Se reenviaron los formularios, se recogieron las firmas, se escribieron las lecciones donde el siguiente podría leerlas. Sin embargo, si quieres encender un fuego con leña mojada, ese incidente sería suficiente, necesitarías una cerilla y un hombre dispuesto a encenderla. En algún momento de la semana anterior a la gala, se hizo una llamada a un número cuyo registro comenzaba con las palabras, esta línea está siendo monitoreada. La transcripción que leería más tarde mostraba a un hombre que decía su nombre, luego se corrigió rápidamente a iniciales como si huyera de su propia urgencia. Afirmó que yo había abusado del acceso a sistemas clasificados, usando un término que había escuchado pero que no podía contextualizar, y repitió la frase documentos robados 2 veces, como un cómico que repite un chiste que no funcionó la primera vez. Insistió en el anonimato por razones familiares. Parecía complacido con su dominio de esa frase. Tuvo cuidado de no respirar demasiado fuerte. No sabía o no le importaba que los agentes que escuchaban se ganaran la vida separando el calor de la luz. No me enteré de esa llamada hasta más tarde. Lo que sí sabía era, mi padre había desarrollado un talento para hacer las cosas casi bien, casi la declaración correcta, casi la postura correcta, casi la verdad. Si no te importaban las diferencias, el casi podía llevarte por una habitación y salir por la puerta con un premio. Si te importaba, el casi, era un choque que sentías en los dientes. El martes le dijo a un vecino que incluso los almirantes eran responsables ante la ley. No se equivocó. El miércoles le dijo a otro que clasificado solo significaba oculto y se equivocó. El jueves se le oyó decirle al barbero que los grandes solo eran amados si elegías el momento adecuado, y él creyó que era sabiduría. El viernes compró una corbata nueva. La mañana de la gala, un coche patrulla estuvo aparcado frente al bar de Pepe durante 20 minutos mientras un agente entraba a tomar un café y charlar. Luego ese agente escribiría en su informe que un ciudadano preocupado se había presentado en la comisaría con documentación que, según él, mostraba una mala gestión de los registros federales y que el ciudadano había solicitado discreción hasta el momento oportuno. La documentación resultó ser una columna de opinión impresa grapada a una captura de pantalla borrosa de un libro de contabilidad de adquisiciones de un blog que confundía la especulación con el periodismo. Había visto órdenes garabateadas en el reverso de cajas de cerillas que tenían más peso. El agente pasó el paquete a sus superiores porque los paquetes siempre suben sin importar su contenido. Es la naturaleza de los sistemas. En algún lugar por encima de él, alguien a quien le gustaba más la vergüenza que el error llamó a un juez. El lenguaje se usó con cuidado. Una orden cubrió sus riesgos. Tráiganla. Deténganla brevemente. Hagan preguntas en una habitación sin audiencia. El lugar no estaba especificado. El tiempo se dejó abierto. La discreción que se suponía que debía guiar todo, en cambio, pertenecía a quien no quería que sucediera. Al final de la tarde yo estaba en una habitación de hotel a 3 manzanas del salón de baile, y revisaba mi uniforme, alisando una arruga que nadie vería y enderezando una cinta que no se movía. Metí un discurso doblado en mi bolsillo y puse la vieja foto detrás. Mi teléfono vibró con un mensaje de un antiguo oficial superior. Sin palabras, solo una imagen del horizonte sobre el agua oscura, el tipo de cielo que te dice que el amanecer ha sido planeado. Respiré hondo y luego salí. El vestíbulo olía a limón y a humo rancio. Los carteles en caballetes indicaban el camino como guías corteses. Salón de baile este. Recepción de patrocinadores. Exposición de veteranos. En el pasillo que conducía al salón de baile, un adolescente con un smoking 2 tallas más grande recogía entradas y agradecía que se le confiara algo. Puse la mía en la caja y él sonrió por el peso del papel como si eso demostrara que el dinero seguía siendo real. Cuando crucé la puerta, toda la sala se puso de pie,
y asentí como se asiente cuando los aplausos no son para ti sino para la idea que representas. Tomé asiento entre las banderas, sintiendo el ligero zumbido bajo el suelo que los hoteles suelen tener cuando la cocina está ocupada, y puse mi bolso junto al plato de pan. Tenía buen aspecto. Mi padre tenía el tipo de cara que le permitía llevar la corbata adecuada. Había elegido una azul con rayas diagonales que sugerían contención a cualquiera que no supiera leer entre líneas. Daba la mano como si la fricción fuera un deporte. Convirtió sus cumplidos en pequeñas cuchillas. «Te has mantenido bien», le dijo a una mujer con la que yo había servido. Para tu edad, se sentó en el asiento que lo colocaba perfectamente a mi vista mientras me levantaba al podio. La organización no lo había hecho a propósito. Él lo creería. Siempre creyó que la gravedad lo había elegido. Si nunca has visto a un hombre preparar el escenario para su propia actuación, necesitas saber esto: prestará atención a las puertas. Calculará la distancia desde su asiento hasta el pasillo. Comprobará la línea de visión hasta el micrófono. Se inclinará hacia donde la luz incide lo suficiente como para dorarle la mandíbula. No es vanidad. Es estrategia. Durante los breves discursos de los patrocinadores, mi padre mantuvo una mano sobre la mesa y la otra cerca del bolsillo interior de su chaqueta, como si la tela pudiera susurrarle cuando era el momento. Supuse que el teléfono estaba en vibración allí. Supuse que el mensaje que esperaba decía algo como, ahora. La detención no llegó porque la verdad lo exigiera, sino porque un hombre público quería un escenario público. Un oficial más sereno me habría encontrado entre bastidores y me habría pedido que saliera un minuto. Uno más valiente habría llamado a la verdadera autoridad y habría hecho una pregunta irrespetuosa. Los que cruzaron la puerta esa noche no eran ninguna de las dos cosas. Eran hombres ordinarios con una tarea extraordinaria que no les sentaba bien, y para compensar, la hicieron más grande. Las palabras traición y arresto hicieron su trabajo. No vieron lo que yo veía: la fragilidad en sus propias manos, el temblor de un pueblo que usa la ley como un espejo para presentarse como justo. Lanzó su frase como si hubiera sido escrita para él. Fui yo quien te denunció. Disfrutó del sobresalto que causó en la sala, de cómo las mesas más cercanas se volvieron hacia él como si él fuera el maestro de ceremonias. Confundió el asombro con la admiración y el miedo con el respeto. Lo vi aceptar el momento como un trofeo. Levantó su vaso. Esperó las miradas de confirmación de que había hecho algo valiente. No miró a mi madre. Ella había elegido un asiento en otra mesa con el pretexto de ayudar a una amiga con las tarjetas del lugar. Sostenía la servilleta con ambas manos como una pequeña bandera blanca. Incluso en esa humillación, tenía espacio para un inventario tranquilo. Conté las salidas. Conté las respiraciones. Conté los latidos entre el momento en que se abre una puerta y el cerebro decide lo que significa la nueva forma en la entrada. Sentí la línea entre el rumor y la acción tensarse y supe que no duraría. El agarre de los oficiales era firme, no cruel. El ruido de la multitud subió y luego bajó como si la propia habitación tuviera pulmones. Un oficial superior retirado que conocía dio medio paso y luego se quedó quieto. Un chico con una bandeja decidió que no cruzaría el pasillo de todos modos. En algún lugar, muy lejos del escenario, una cocina traqueteaba, prueba de que el mundo seguía haciendo sopas y salsas mientras el resto de nosotros representábamos nuestra moralidad. Cuando me giraron hacia la puerta, su voz me siguió, segura y exaltada. Mira, le dijo al patrocinador más cercano, al aire, a la versión de sí mismo que más admiraba. Incluso ahora. Le encantaba esa frase, incluso ahora, como si el tiempo le perteneciera. No miré hacia atrás. En mi pecho, el metrónomo que llevaba para las emergencias empezó a sonar. Todavía no había oído las botas. Pero conocía el ritmo. Sabía que venía el golpe fuerte. La mentira había entrado. La verdad estaba justo afuera a tiempo, esperando ser anunciada. La puerta de la derecha se abrió primero, luego la de la izquierda, y las luces del pasillo inundaron el umbral en una ráfaga que hizo que el salón de baile pareciera un escenario. Los oficiales a cada lado de mí se tensaron, no porque reconocieran las siluetas, sino porque sus cuerpos recordaban algo que sus mentes aún no habían captado. El sonido nos llegó medio latido después, el ritmo intencional de botas entrenadas en piedra, lo suficientemente nítido como para perforar el cristal, el parloteo y el miedo. Una línea se formó sin prisa, sin ostentación, sino simplemente inevitable. Y el primer hombre que entró fue completamente anodino. Traje gris liso, pelo corto y pulcro, ojos como la parte tranquila del mar. No necesitaba una insignia en la mano. La autoridad lo precedía. Detrás de él estaba el equipo, mangas cuidadosamente dobladas, equipo impecable y ni un solo cordón fuera de lugar.
Los rostros sin expresión, como la disciplina sigue. El murmullo de la sala bajó 2 octavas y luego se detuvo por completo. El teléfono de alguien parpadeó y luego se apagó. El adolescente de la taquilla del pasillo se asomó, y una mujer que había planeado los centros de mesa durante 6 meses puso ambas palmas sobre el mantel para estabilizar el pequeño universo que había creado. El hombre de gris se hizo a un lado, despejando el camino como una válvula, y el comandante que yo conocía también como la cicatriz bajo la línea de mi cabello entró y me encontró con los ojos antes de encontrarme con los pies. Se detuvo a 10 pasos de los oficiales que me tenían cogida, con la espalda recta bajo la bandera en el escenario. Su voz no llegó porque gritara. Llegó porque era la verdad. Almirante de 4 estrellas, estamos aquí. Se puso firme como si esa palabra significara lo que solía significar cuando los hombres construían barcos con árboles. Y las docenas de pechos detrás de él se movieron como uno solo. La sala entera no aplaudió. La sala entera se recordó a sí misma. Los oficiales a mi lado se movieron. Sus manos lo miraron a él, me miraron a mí, y se miraron entre sí como hacen los hombres cuando el mapa del momento ha cambiado sin su consentimiento. El hombre de gris miró las manos que me sujetaban el brazo, y no fue una advertencia sino una solicitud para acelerar el horario. Caballeros, dijo con calma, nos encargaremos de la historia a partir de aquí. Todavía no buscó papeles. Primero buscó la claridad. Ha habido un malentendido de jurisdicción. El oficial de mayor rango a mi lado encontró su voz. Tenemos una orden. El hombre de gris asintió. Tienen una orden para hacer preguntas. No tienen un caso. Sostuvo un maletín de cuero, lo giró para que el sello en relieve atrapara las luces de la araña y dejó que la sala entera leyera lo que necesitaba leer sin que lo leyeran en voz alta. El efecto fue químico. El aire había cambiado de composición. Se volvió hacia mí entonces, y no había ceremonia en ello más allá de la cortesía necesaria entre personas que habían compartido la misma zona en diferentes momentos. Señora, dijo, y eso fue todo. Asentí levemente. El comandante dio medio paso hacia adelante y levantó la barbilla hacia los oficiales. Pueden soltar al almirante, dijo. Ni duro ni suave. Sonó como si les estuviera dando una forma de vivir esa noche cuando se levantaran a la mañana siguiente. Se soltaron juntos no porque se les ordenara, sino porque entendieron lo que decían sus manos y decidieron que querían otras palabras. Un hombre de traje que había fingido ser invisible cerca del escenario encontró un micrófono e intentó anunciar que el programa se reanudaría pronto. Pronunció la primera sílaba de programa antes de que una mirada del hombre de gris lo convenciera de que el lenguaje podía esperar. El comandante volvió a hablar, ahora más bajo solo para los oficiales y para mí. Esto será breve. Habló de lo que venía después. No habló de la historia que nos había traído hasta aquí. El maletín se abrió sobre la mesa más cercana a nosotros, y la primera página no era una acusación. Era una autorización. Se veía en las firmas, las líneas rectas de personas cuyas vidas eran solo tinta cuando la historia quería recordarlas. El lenguaje era conciso: tarea legítima, supervisión clasificada, acceso temporal a sistemas administrados por letras que la mayoría de la gente solo ve en la ficción. Las fechas coincidían, los códigos coincidían. Toda la misión se describía en 5 palabras que decían lo suficiente a unos pocos y nada a los demás. No me exoneraba porque no necesitaba exoneración. Confirmaba que lo que había hecho era lo que el gobierno me había pedido que hiciera. La orden había acusado que había ofendido. La ironía habría sido graciosa en otra habitación. El oficial de mayor rango leyó rápidamente, luego más despacio, y sus orejas se pusieron rojas como si la sangre que se había apresurado a la victoria regresara con humildad. Nos dijeron, comenzó. El hombre de gris no lo dejó terminar la frase que se convertiría en una pequeña imagen para la junta de revisión de alguien. Sé lo que les dijeron, dijo todavía educado, y tocó la firma más importante. Esto es la verdad, el oficial inferior tragó saliva. Nosotros. No sabía si decir, estamos en problemas o estamos libres o lo sentimos, así que no dijo nada. El comandante los perdonó a ambos una respuesta y se volvió hacia la sala porque alguien tenía que hacerlo. Aquí no hay traición, dijo, y un sonido humano se movió por las mesas como el viento a través de un campo de trigo. Mi padre no había planeado esto. Había planeado las esposas, el jadeo, las filas inclinándose hacia él para escuchar los detalles. Había planeado el momento en que podría pronunciar la última línea de la historia que había ensayado: incluso los de tu propia sangre son responsables. No había planeado a los hombres cuya respuesta era una vida de servicio, ni había planeado los documentos que se negaban a doblarse ante los resentimientos personales, ni cómo un simple saludo podía redibujar el mapa de una noche.
Aún sostenía el vaso de bebida en la mano porque no sabía qué más hacer con él. El hielo se había derretido hasta convertirse en un solo trozo turbio. Parecía más viejo cuando se rompió y la bebida se volvió aguada. Aún tenía la mandíbula, pero la mandíbula ya no lo sostenía. El hombre de gris cerró el maletín, sin ostentación, sino con finalidad. Si alguien necesita una declaración oficial, la proporcionaremos fuera después de que el almirante descanse un poco. Se volvió hacia los oficiales. Nos acompañarán. Querrán escuchar lo que no se les ha contado. Asintieron, aliviados de que un siguiente paso pareciera más trabajo que drama. El comandante me miró no para pedir permiso, sino para esperar el momento. Dejé que pasara un latido más, el latido que permitía a la multitud absorber la verdad que acababan de aprender. Y luego me acerqué no hacia la puerta, sino hacia el podio. Nadie me detuvo. No toqué el micrófono. No necesitaba amplificación para 10 palabras. Señores, dije, primero honraremos a los caídos. Hablaba en serio. El programa de la noche siempre comenzaba con los nombres que llevábamos, los nombres que ninguna misión podía recuperar. Puse la mano en la madera pulida e incliné la cabeza, no por ostentación. Cientos de sillas se movieron, y los cientos de personas en ellas recordaron que sabían cómo ser solemnes por las razones correctas. El hombre de gris se quedó quieto. El comandante cerró los ojos. En el silencio, el adolescente del pasillo se alisó el smoking. Cuando levanté la cabeza, mis ojos se encontraron con los de mi padre desde la distancia. Intentó mantener su vieja expresión, la que decía que todavía estaba dando forma al mundo, pero vaciló. Por un segundo, tan desnudo como una pared sin pintar, parecía un hombre que había leído mal las etiquetas y servido el plato equivocado a las personas a las que quería impresionar. Abrió la boca, luego la cerró y dejó el vaso con ambas manos, como si se hubiera vuelto pesado. Mi madre, en una mesa lejana, exhaló y alisó su servilleta con la palma de la mano. Como se alisa una sábana después de una noche de fiebre. Salimos juntos, no en un desfile, no en retirada. El hombre de gris iba al frente. Los oficiales a cada lado de él, el equipo, una geometría silenciosa a nuestro alrededor, la sensación era menos de protección que de respeto. En el pasillo el adolescente susurró, señora, y le dije, gracias. Porque la cortesía restaura lo que el drama rompe. Afuera el aire olía a turba, a cloro y al humo que escapaba del hotel. Y más allá el aire era pesado, el tipo de aire que transporta el sonido nocturno de un tren a 2 millas de distancia. De un perro que ladra una vez y luego decide guardar su comentario para la mañana. En la acera, un SUV negro se detuvo y alguien abrió la puerta sin hacer una señal. Antes de que me subiera, el comandante se tocó la sien con 2 dedos en el más pequeño de los saludos, el tipo que se saluda cuando te has ganado el derecho a prescindir de la floritura. Señora, con su permiso, dijo, los reportaremos con precisión. Le dije, háganlo. Y el hombre de gris añadió, también abordaremos el origen de la queja. No dijo mi padre. No tenía por qué hacerlo. El proceso lo haría, siempre lo hace, tarde, lento y seguro. Dentro, el programa se reorganizaría. Un cuarteto encontraría su ritmo correcto. El presidente de un comité explicaría lo que podía explicarse. La gente inventaría una nueva historia que podrían contarse a sí mismos sobre lo que habían presenciado. Una que los hacía valientes, que hacía que el miedo se sintiera compartido. Es la naturaleza humana. Aquí afuera, bajo un cielo que finalmente era lo suficientemente oscuro como para ser honesto, respiré un aire que era solo oxígeno y el dulce y ligero olor de un macizo de flores público, y dejé caer los hombros. La verdad había entrado en una habitación y se había puesto de pie. La mentira no tenía dónde sentarse. Informaron a los oficiales en una sala de conferencias con paredes de cristal junto al vestíbulo mientras yo esperaba en el jardín junto al hotel, el tipo de rectángulo de arbustos y ladrillos que existe principalmente para que los fumadores tengan un lugar donde estar. Una pequeña fuente hacía el sonido de monedas cayendo en un frasco. Por encima de la valla, la banda volvió a tocar con pasajes cautelosos, como si la música fuera un animal nervioso al que se le acariciaba para sacarlo de su jaula. Me puse de espaldas a la hiedra y escuché la noche. Tiene una forma de separar el ruido que hace la gente de las verdades que no dice. Podría haberme ido, haberme deslizado en el SUV, haberme ido a donde los informes serían más claros y el papeleo más limpio. En cambio, esperé. No es estrategia huir de la última conversación que da sentido a todas las demás. Salió solo no por deseo de privacidad, sino porque no podía soportar testigos en el momento en que la historia cambiaba y no lo llevaba con ella. Se detuvo a 3 pasos de distancia, todavía bajo la luz de la puerta, lo que le daba un tinte que ningún cielo honesto le habría dado. Por un segundo, no hablamos.
Habíamos practicado el silencio durante años. Éramos expertos en él. Se ajustó la corbata como los hombres que ajustan un juramento que ya no pretenden cumplir. Me avergonzaste, dijo finalmente, eligiendo el único ángulo que podía convertirlo en la parte ofendida. Dejé que las palabras pasaran como el tiempo. Te avergonzaste a ti mismo, respondí. La fuente contaba monedas en el frasco. Detrás de él, un autobús suspiró en la acera y siguió adelante. Me dijeron que estaba sucia, dijo. Y escuché el consuelo del cobarde en la voz pasiva. ¿Quién?, pregunté. Ofreció una lista de pronombres. Todos los vecinos, un hombre que conoce a un veterano en el bar que escuchó cosas. Dijo la última frase como una carta de triunfo. Un veterano, pitió como si la palabra misma pudiera perdonarle por no saber de qué hablaba. No me preguntaste, le dije. Levantó la barbilla. Mentiste, replicó rápidamente con la vieja agilidad que tanto valoraba en sí mismo. Nunca te mentí, dije, y me refería al tipo de mentira que encubre la podredumbre. Omití detalles. Nunca le vendí ficción. Guardaste secretos, dijo como si la distinción fuera invisible. Guardé la fe, respondí. Con la misión, con los hombres bajo mi mando, con el país al que me enseñaste a jurar lealtad antes de enseñarme a conducir. Se encogió la más mínima cantidad, como un cuerpo que se encoge cuando un músculo recuerda un trabajo que no ha hecho en años. Miró los arbustos, el ladrillo, cualquier parte excepto a mí. Me hiciste pequeño, dijo. Y ahí estaba, la parte que nunca había articulado. No, dije, te hice presente para ti mismo. Tragó saliva. Un padre debe liderar, dijo como si citara un calendario. Entonces lidera, le dije. Lidera hacia la verdad. No está lejos. Buscó el desdén en mi cara y no lo encontró. No era cruel. No coleccionaba trofeos ni siquiera en privado. Se puso las manos en las caderas, los codos abiertos, la postura de un hombre que intenta recuperar su forma. Hablas como un sermón, dijo con la intención de insultar y de evocar recuerdos. Un sermón que te salvó, le dije suavemente. Porque lo escuchara o no, las palabras del maletín eran una especie de confesión secular. No vinieron porque fueras especial, añadí. Vinieron por la verdad obstinada. Eso era todo. Solo eso. Frunció el ceño ante la palabra obstinado. Creía que esa palabra le pertenecía. Me convertiste en el villano, masculló. Te ofreciste voluntario, le dije. Pidieron una declaración, refunfuñó. Ofreciste una actuación, levantó la cabeza bruscamente, irritado. Quería que aprendieras, dijo, y casi me río, no con malicia. ¿Qué aprender?, pregunté. Vaciló, luego ofreció una serie de medias verdades. Humildad, consecuencias, respeto. ¿Respeto por quién?, pregunté suavemente. Por mí. Se quedó allí bajo la luz de la puerta, y no podía decir no, y no podía decir sí, y en su lugar eligió el refugio del enfado. No eres mejor que yo, dijo. No, dije, soy mejor que el hombre que pretendiste ser esta noche. Por un largo momento, respiró y el aire entró ásperamente. Toda mi vida, dijo, construí un nombre. Lo tomaste y lo hiciste tuyo. No, le dije de nuevo, y era asombroso cuántas puertas equivocadas podía cerrar una pequeña palabra. Viví mi vida con honor. Ese nombre sigue siendo tuyo. Será tuyo mañana cuando me haya ido. ¿Qué quieres que signifique? Miró sus zapatos entonces y la postura de un niño llegó como una sombra que había estado fuera del escenario, esperando su turno. No sabía nada de todo esto, dijo señalando el hotel, los hombres, el maletín con sus firmas. Así es, le dije. No lo sabías. Elegiste no saberlo. Puedes arreglar eso. Empieza ahí. Levantó la cabeza. Había lágrimas en sus ojos, menos como una lágrima que como un reconocimiento de que las lágrimas existían. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, y fue la primera pregunta honesta que me hizo en una década. Responsabilidad, dije. Se encogió de nuevo ante la fealdad burocrática de la palabra. Di lo que hiciste, continué. A la gente a la que hablaste, a los hombres que cruzaron esa puerta con armas porque querías una audiencia. A mamá. Con la última palabra parpadeó. No porque la hubiera olvidado, sino porque había calculado mal la medida en que ella había soportado esa noche. ¿Ella lo sabe?, preguntó, y la voz infantil en él era casi insoportable. Ella te conoce, dije. Ella sabía que elegirías un escenario antes que una mesa si alguien te daba un micrófono. Dio medio paso, luego se detuvo. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué quieres de mí?
Consideré no decir nada, dejar la pregunta flotando como un cartel en una encrucijada. Él elegiría el camino que le permitiera fingir que había elegido el más difícil. Pero yo no era un fantasma en esta familia. Yo era una hija que por casualidad llevaba otro traje. Quiero un padre, dije. El tipo que se queda al fondo de la habitación y asiente. El tipo que le dice la verdad al barbero aunque nadie lo aplauda. Se estremeció ligeramente no por derrota, sino por alguna corrección estructural. Sus hombros cayeron. Sus pómulos volvieron a su sitio. No sé si puedo hacer eso, dijo con una voz que había reconocido mucho antes. Inténtalo, le dije. Eso es suficiente por hoy. La puerta se abrió detrás de él, y mi madre estaba allí, el pelo ligeramente desordenado, la servilleta todavía en la mano, como si el hábito se hubiera olvidado de devolverla a la mesa. Lo miró a él, luego a mí. Hace frío, dijo queriendo decir todo. Entra. Él la miró a ella, a mí, al espacio entre nosotros donde tanto no dicho había despertado. Hablaré con ellos, dijo. Y supe que se refería a los patrocinadores. La barbería. El bar de Pepe, los hombres que se construyen a sí mismos con las historias de otros hombres. Bien, dije. Usa frases cortas. Usa tus propias palabras. Entramos juntos sin coger la mano, sin separarnos, una geometría que serviría por ahora. En el pasillo, el hombre de gris esperó con los oficiales que parecían aliviados de volver a un mundo de procedimiento en lugar de actuación. Necesitaremos declaraciones mañana, nos dijo a ambos, a mí y a mi padre. No nos dio la opción de negarnos, simplemente era un hecho. Ustedes también necesitarán descansar, añadió, refiriéndose a los oficiales. Esta noche ha sido instructiva. Uno de los oficiales asintió con la mirada perdida en algún punto lejano, como si ya estuviera ensayando las palabras que usaría para describir la noche. Mi padre y yo subimos juntos en el ascensor. El silencio se sentía diferente ahora, menos cargado de resentimiento, más de una nueva y extraña familiaridad. El ascensor se detuvo en el piso de nuestra habitación. Mientras caminaba por el pasillo con mi madre a mi lado, mi padre se detuvo un momento. Miró hacia la puerta de la suite donde se realizaban las reuniones de los altos mandos, luego hacia la suya. Por un instante pareció querer decir algo más, algo que se le atascaba en la garganta. Pero no lo hizo. Simplemente entró en su habitación, y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Mi madre me acompañó a mi habitación. No dijo nada sobre lo que había pasado, ni sobre lo que mi padre había hecho. Simplemente me ayudó a deshacer el nudo de mi corbata y a quitarme las insignias. Sus movimientos eran suaves y familiares. Cuando me senté en el borde de la cama, ella se sentó a mi lado y me acarició el brazo. Mañana será otro día, susurró. Esa era su forma de decir que la vida seguía, que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraba su camino. A la mañana siguiente el sol entraba por la ventana, pintando rayas doradas en la alfombra. El mundo no había terminado. Fui a la sala de conferencias para dar mi declaración. El hombre de gris y el comandante estaban allí, junto con un taquígrafo. La sala era sobria, sin las banderas ni las luces de la noche anterior. Era un lugar para hechos, no para dramas. Hablé con calma, recordando cada detalle, cada conversación, cada pequeña herida que se había ido abriendo con el tiempo. El taquígrafo escribió sin parar, capturando cada palabra. Cuando terminé, el hombre de gris me miró. Gracias, almirante, dijo. Este registro será completo. Cuando salí de la sala, me dirigí al vestíbulo. Mi padre estaba allí, sentado en una de las butacas, leyendo un periódico. No me vio al principio. Tenía la mandíbula menos apretada, los hombros un poco más relajados. La historia había cambiado, y con ella, un poco de él también. Cuando levantó la vista y me vio, hubo un momento de silencio, un reconocimiento mutuo de la noche anterior. No había reproche en su mirada, solo una comprensión, quizás, de la inmensidad de lo que había sucedido. Caminé hacia él y me senté en la butaca de enfrente. El periódico estaba abierto en la sección local, y pude ver la noticia de la gala, ahora con un tono diferente, más formal, menos sensacionalista. Ya no era nuestra almirante del pueblo, sino almirante Clara, hija de Arroyo Sereno, recibe reconocimiento por su servicio. El titular era más grande, la foto más nítida. Él la había puesto allí. No era un aplauso, pero era un asentimiento. Un reconocimiento de que la historia, por fin, se estaba contando con precisión. Él no dijo nada, simplemente dobló el periódico y me lo entregó. En sus ojos vi una pequeña chispa, un atisbo del orgullo que había estado enterrado bajo años de resentimiento.
Era un orgullo silencioso, diferente al que solía proyectar, pero era orgullo al fin y al cabo. Y en ese momento supe que habíamos encontrado un nuevo comienzo, un lugar donde la verdad podía ser el cimiento de algo más fuerte. Salimos del hotel juntos, esta vez con el sol de la mañana brillando sobre nosotros. El aire era fresco y claro. La noche había pasado y con ella, la oscuridad de la mentira. Había una ligereza en mi paso, una sensación de liberación. La verdad no siempre es fácil, pero siempre es el camino hacia la libertad. Y en ese camino había encontrado no solo mi propósito, sino también una forma de reparar lo que se había roto. La historia de Clara no terminó con un estruendo, sino con la promesa de un nuevo amanecer en Arroyo Sereno, un lugar donde, quizás, las verdades se susurraban con más respeto que las mentiras.